había dos factores, bueno, no son factores, sino dos consecuencias muy claras por las que ellas estaban ahí. Una era por droga, por haber pasado droga en Estados Unidos o por haber comercializado droga en Estados Unidos. Y la otra era por haber matado a hombres que habían abusado de ellas. Porque lo que pasaba era, y es la historia de Yesenia, al principio ya no está ahí por eso, pero es la historia, es que ellas, varias de ellas llegaban a Estados Unidos y empezaban a trabajar en algún lugar en donde había un dueño. El dueño les ofrecía trabajo, les ofrecía comida, les ofrecía techo, y al cabo de algún tiempo ellas se volvían sus esclavas sexuales. Entonces, 3 o 4 mujeres, casos de mujeres, era por esa situación. Otra cosa que es muy grave que les pasa a ellas es que, como tienen, a ellas y a ellos, como tienen mucho miedo de asistir a cualquier instancia que represente al gobierno, hospital, policía, bomberos, por no tener papeles, por tener miedo de ser deportadas, a varias de ellas, que fue el caso de Yesenia, una parte, porque otra parte, contarles por si les interesa, es no acudir al hospital cuando alguno de sus hijos estaba enfermo o lastimado ¿no? Y entonces causaba la muerte del hijo y ellas terminaban en la cárcel. Pero básicamente era por droga, o de alguna forma con defensa propia. Había mujeres que llevaban 20 años presas, había mujeres como Yesenia que llevaba 4, había mujeres que llevaban 10, en su mayoría eran mujeres ya mayores de 40 años, y sí, eso. Sí. Bueno, antes que nada, felicitarte porque se me hace muy sensible el tema documental, y pues bueno, porque a través de él se ha podido dar una proyección muchas veces. En la mayoría de los casos, pues bueno, no sabemos cuál es la realidad en la que se encuentran. Y pues bueno, mi pregunta es, en general, hay un caso de una mujer, creo que es Yesenia, la que dice que el Estado le quitó a sus hijos y que su familia en México no pudo recuperarlos. Entonces le pregunto a los maestros, ¿qué medios o qué recursos tienen los familiares en México para poder recuperar a los niños? Que en el caso de las mujeres detenidas, los tiene el Estado. ¿Puedo contestar nada más lo que pasó aquí? ¿Sí? Aquí no fue la familia la que pidió, porque no sabían que tenían la opción de pedir a los niños, que estaban con los de Rosa, que estaban con una familia adoptiva momentánea, en lo que se resolvía su posible adopción por otra familia o por esta misma familia. Aquí la que luchó por los derechos de los niños está con su familia acá. Ella fue la que peleó que los niños regresaran con su abuela, la que habló con la abuela, la que le dijo: necesito que me mande esto y esto, y me compruebe que usted puede mantenerlos y que su casa tiene más de 2 cuartos y que tiene televisión, y que, digo, ustedes ven cuando ella dice que una juez, que la abogada que no quería que los niños se vinieran, decía, bueno, pero si no hay McDonald's ahí, ¿no? Entonces, en ese caso fue ella la que luchó por esos derechos. En el caso de Yesenia, la familia no tenía idea de nada, ni siquiera la situación por la que estaba Yesenia en la cárcel. Yesenia tampoco tenía una intención de comunicar de su casa porque sufría algún tipo de abuso o violencia, y existe esta desconexión, ¿no? Y es lo que cuenta Carmen: las mujeres que son condenadas por haber asesinado o haber maltratado a algún niño pierden los derechos de madre automáticamente. Entonces, lo que sucede aquí es que la abuela es la que tiene, la que adoptó a los niños. Si Rosa sale de la cárcel, la abuela le regresa los niños a Rosa. ¿Se me explicó? Si otra familia hubiera adoptado a los niños de Rosa, Rosa no sabría absolutamente nada de ellos. Nada. El procedimiento no me lo sé, ni allá ni acá, porque no es mi materia propiamente, pero tenemos que decir que de entrada, en materia de menores se supone que se debe estar al interior, en el interés superior del niño, del menor. Entonces, ¿qué es lo que tendrían que ver? ¿Los va a dejar en un entorno familiar adecuado o no? Nosotros estamos muy hechos a la idea de que debe estar con padre o con madre. A mí la verdad es que me extraña mucho cuando Fidel dice, bueno, se lo quitaron a ella, y que luego dice que yo estaba muy pobre, inexperto, no sé, inmaduro, no podía tenerlo. Lo lógico es que se hubiera quedado con el padre, ni siquiera con una familia adoptiva, foster padre, como se llama, y que luego finalmente lo pelea
la abuela, y la abuela se los manda. Pero primero nos dice Carmen, tiene que haber el abogado de los menores, del papá, de la mamá, de todo el mundo, se tienen que poner de acuerdo, ver las condiciones para que se pueda autorizar. Porque ellos lo ven como un ser humano nacido en los Estados Unidos y lo tratan de proteger para que en todo caso, si va a salir del país, tenga que tener las condiciones necesarias. Aquí creo que es un gran mérito de la mamá de Rosa, que nos muestran que es una persona que se dedica a la elaboración y venta de tamales, es una persona trabajadora, que tiene una pequeña casa, que tiene 3 recámaras y pudo justificar que era un buen entorno para los nietos. Qué bueno que lo logró. Creo que Fidel los podía haber tenido, ya la verdad porque fue medio ingrato Fidel, pero ya había que verlo desde el principio cuando lo entrevistan y que dice, y entonces me pasó esto, o sea, ni siquiera dijo a Rosa, como que él era el agraviado. Entonces pues ya que esperábamos de Fidel, aparte mentiroso, y con eso de que, aparte con eso de que, y yo veía que juraba por el papel mojado, pues la clavaba más en cuanto a la culpa, porque si ya tienes conocimiento de que juega con eso, más cuidado había que tener, ¿no? Pero si me permiten, vamos a ampliar. Aquí cualquier situación tiene que ser por conducto de relaciones exteriores, a efecto de hacer la petición para que relaciones exteriores por conducto de los consulados en el lugar sean los que se encarguen de hacer el trámite, que son quienes nos representan en el extranjero. Como complemento de la pregunta, pero tendría que ser, sobre todo aquellos que no tienen recursos, como tiene que ser, es igual que el papá que se roba al niño, se lo lleva a Estados Unidos, o la mamá que se roba al niño, o sea, todo se maneja por relaciones exteriores y posteriormente por parte del consulado, que es quien nos representaría en Estados Unidos. Una pregunta, ¿tienes pensado realizar otro documental dando el seguimiento al caso de Rosa? Sí, ya empecé, por eso fui, tengo 2 entrevistas, por eso fui a ver a Rosa. Fue como también cuestión de suerte, de verdad yo no sé si que algo hay, pues, pero Carmen salió del consulado y como ella era nuestro vínculo con toda esta parte de poder entrevistarla, ¿no? Como los accesos a las prisiones, pues realmente nos quedamos solos. Entonces, esta parte la tuvimos que hacer directamente con el encargado de la prisión que es el que da los permisos, y después de 2 meses de estar como luchando muchísimo, nos dieron permiso de entrevistarla. Esta vez ya no pudimos ni tocarnos. Yo tenía la falsa ilusión de voy a abrazar a Rosa, vamos a llorar juntas, y no, porque fuimos en el verano, que además, para que vean las condiciones en las que las tienen, en la parte de visitas en donde no haya el cambio acondicionado, estábamos como a 45 grados haciendo la entrevista. Y así, Rosa me dijo, así como estás aquí, hace más calor en mi casa, que es un lugar que no tiene techo de lámina, y hay 40 mujeres en un galerón. Y el nombre de la fotógrafa estaba mal escrito. O sea, los papeles que habíamos mandado, no era ella la que estaba en la hoja de eres tú, dame tu pasaporte, firma, no era ella, no se dieron cuenta, yo no sé cómo, no se dieron cuenta, pasamos, entramos y salimos. Y lo comentamos, ya que estábamos afuera, porque me dijo, yo firmé una carta que no era yo, era otra persona, y le digo, bueno, qué bueno que no dijiste, pero esta no soy yo. Y hicimos una entrevista con doña Estela aquí, también, todo enfocado al nuevo proceso que ella está viviendo. Hicimos una entrevista con el juez, con el juez, que fue el que dijo que Rosa necesitaba un nuevo juicio. Y también hicimos una entrevista con el abogado de Estados Unidos que está llevando el caso. Entonces, bueno, estamos como empezando a armar, todo va a depender de qué suceda. No creo que tengamos el acceso, como lo tuvimos, a la audiencia en donde se diga que sí, y en caso de que haya un nuevo juicio tampoco creo que tengamos la fortuna de grabarlo, pero bueno, la película se llama Mi vida fuera, por pronto. A ver qué pasa. Bueno, a mí me gustaría plantear una pregunta dándole un tinte un poco interdisciplinario. Vamos a tomar un concepto del que es el de readaptación social. Quisiera que cada uno de ustedes, doctor Cosío, doctor Carlos Barragán, Luciana K, me respondieran cuál es su punto de vista a lo siguiente: ¿hay o no readaptación social o hay en sí una adaptación social? Porque es muy diferente que un preso
aquí en México se readapte para integrarse a la sociedad mexicana, a que este caso sea muy diferente, que un preso mexicano se readapte, entre comillas, para adaptarse a una sociedad que no es la suya como la americana. Entonces me gustaría, desde su punto de vista, readaptación o adaptación social en este caso.